sea la decisión para el paciente lo más adecuado posible para este. Entonces, espérenme, admito aquí a los personas, listo. Entonces, nada, manera de introducción y simplemente para iniciar, el pie es una estructura pues muy compleja que funciona para absorber y estabilizar el peso corporal y propulsar este peso y nuestro cuerpo hacia adelante, lo que nos va a permitir establecer un patrón de marcha, como vamos a discutir más adelante. Y las estructuras óseas ligamentarias y el control muscular dinámico van a funcionar, si bien de forma dependiente, pero a su vez interdependiente entre ellos para lograr cada uno de estos objetivos. La importancia del pie en el movimiento muchas veces es subestimada hasta que alguno de estos componentes, ya sea por una alteración ósea, una conexión ligamentaria comprometida o por alteraciones musculares en alguna patología que comprometa la función muscular dinámica, pues digamos que cuando alguno de estos aspectos se ven comprometidos en el pie y se ve una alteración evidente, es que vemos cómo se altera por completo em, pues el patrón de la marcha y la función normal de los pacientes. Entonces, en términos generales, el pie va a cumplir una función tanto pues, en sus diferentes interrelaciones de absorción de esta energía, una estabilización, como vamos a ver en el contacto inicial, y una propulsión. Con esto en mente, entonces, como amortiguador, el pie actúa absorbiendo todas las fuerzas intrínsecas y extrínsecas que se dan tanto en la posición bipodal en la bipedestación, como al momento de la marcha o en actividades diferentes, como en actividades deportivas o actividades de la vida diaria, como la carrera o el salto al momento de la huida, em, en los individuos y en los seres humanos. Esta adaptabilidad del pie permite que sea creada no solo fuera creado, perdón, no solo para transitar sobre superficies lisas, sino que este, como vamos a ver al momento de la interactividad entre estructuras ligamentarias y musculares y osteoarticulares, se adapta para adaptarse y desplazarse por terrenos irregulares. Se acomoda a diferentes desviaciones y diversos tipos de pisos y terrenos. em, Como pues vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces funciona y forma parte y es base de este mecanismo antigravitatorio, como lo son, digamos, en conjunto con las curvaturas, lordosis y sifosis vertebrales, lordosis lumbar y sifosis torácica, con el balance pélvico, ya tanto dado por la pelvis como la musculatura glútea, glúteo medio y glúteos mayores. Y el otro pilar de este mecanismo antigravitatorio va a ser el pie, que es una pieza fundamental en el mecanismo de propiocepción. Nos suministra información del exterior o a través de la sensibilidad plantar y una propiocepción según la posición articular a nivel del pie, como vamos a ver en cada una de las articulaciones. Em, y esto es fundamental, sobre todo a nivel del seno del tarso, ya que este tiene un papel específico a nivel de la inervación y una alta cantidad de inervación en cuanto a propiocepción. Bueno, entonces, en cuanto a principios generales, y creo que es fundamental describir algunos de estos principios que, digamos, a lo largo de la charla, como vamos a ver, y dada la bibliografía múltiple y las fuentes orígenes de bibliografía, eh, pues es fundamental tener en cuenta que va a haber algo de biomecánica y sobre todo unas diferencias grandes en el niño comparado con el adulto. Sin embargo, pues también hay algunas similitudes, sobre todo en pacientes que ya se acercan a la adolescencia, y hay unos conceptos que son aplicables tanto para niños como para adultos, y es allí donde vamos pues a hacer algún tipo de precisiones y algunas generalidades y principios generales. Em, Mosca es muy claro y él brinda como unos principios generales al momento de abordar la biomecánica del pie y cómo esta nos va a permitir y su adecuada interpretación brindar alguna opción de tratamiento, ya sea ortopédico conservador o quirúrgico para los diferentes pacientes. Y allí hace una serie de aclaraciones. La principal en cuanto a esto es que la forma normal del pie de un niño es completamente diferente a la del adulto y este mismo concepto lo aplica o hace referencia em, en que básicamente el rango de formas normales de los pies en los niños es diferente al rango de los pies en los adultos. Ahí, digamos, como vemos en las gráficas, en esta gráfica de la izquierda busca comparar pues, la postura del arco, un pie plano, un arco ya significativo en las diferentes edades. Y vemos si bien hay ciertas edades en donde hay superposición, sobre todo por encima de los 10 años, en términos generales también hay mucha variabilidad.
Y esto aplica sobre todo, él hace referencia a al pie plano y al metatarso adducto, en donde, por ejemplo, la mayoría de los bebés tienen pies planos, mientras que alrededor de un 25% solamente de la totalidad de los adultos tienen los pies planos. Y en incidencia, alrededor de uno de cada 100 bebés tiene un metatarso adducto, como vamos a ver, o como vemos evidenciado en las diferentes descripciones. La mayoría de estos no requieren un manejo adicional, simplemente es algo posicional que va a corregir en el tiempo, no requieren tratamiento. Sin embargo, ningún adulto o casi ningún adulto tiene una forma del pie en metatarso adducto, a menos pues que haya alguna deformidad evidente. Em, entonces, como describían las imágenes, hay diferentes gamas de alturas del arco, sin embargo, este generalmente se eleva hacia la primera década de la vida, y es allí donde pues vemos como si pues, se equiparan algo las curvas. Y en esta gráfica que también evalúan el ángulo de Meri, también como a lo largo del avance de los años se va equiparando, y pues hay una formación considerable del arco plantar. Y esto pues simplemente representar el metatarso adducto y cómo este progresa de forma fisiológica en muchos niños. Un bebé pues que con esta radiografía del nacimiento que evidenciaba un metatarso adducto significativo, y el mismo paciente a los 11 años sin ningún tipo de intervención con corrección completa del adducto a nivel metatarsiano. Entonces, en cuanto a estos principios, hay que tener en cuenta que estas deformidades, o las deformidades más bien en el pie, en su mayoría son opuestas o tienen la característica de cursar como opuestas rotacionalmente o invertidas a nivel rotacional. ¿Y esto qué quiere decir o por qué ocurre esto? Y es el principio al que hace referencia el doctor Mosca, es que el pie no funciona como una única articulación, siempre hay al menos dos o más articulaciones comprometidos y dos segmentos óseos comprometidos, tanto en deformidades congénitas como en deformidades del desarrollo en los pies en los niños. Y se debe a su vez no solo identificar, sino describir, y esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la charla, que se debe describir de una forma apropiada cada una de estas deformidades de acuerdo al segmento, caracterizarse y a entenderse, ya que así se puede elaborar un plan adecuado de manejo para cada individuo, en el que intervengamos todas las deformidades de forma simultánea de ser posible. Eh, y digamos que la principal o la descripción más clara a la que hace referencia los textos y a la que hace referencia el doctor Mosca para interpretar y para entender estas deformidades diametralmente opuestas a nivel rotacional es una toalla, y es como esta toalla, como vemos en la imagen A, girándola en sentidos opuestos a nivel, por ejemplo, del pie en la imagen inferior. Es lo que él hace referencia al concepto de una toalla escurrida. Y es que al estrujar el pie de forma rotacional, como se hace con la toalla, por ejemplo, vamos a tener una deformidad en un pie cabo varo, en donde básicamente va a haber un cabo en la porción del medio pie, pero un varo del retropié, se va a representar el retropié varo, em, y el antepié pronado, mientras que en la imagen de la derecha, al invertir esta rotación o pues valga el exprimir de forma contraria rotacionalmente la toalla, se va a presentar un pie plano valgo, caracterizado por un valgo del retropié y un antepié en supinación. Todo esto lo vamos a ver pues descrito más específico en cada segmento más adelante. Eh, y dentro de sus principios fundamentales, y vamos a ver, si bien la idea es explicar en los diferentes segmentos del pie algo de biomecánica, el doctor Mosca hace un particular énfasis en la articulación subtalar, y él en sus estudios de biomecánica y las principales descripciones hace un énfasis en que no solo es la que o frecuentemente es relegada o se considera poco importante, sino que además tiene una importancia mucho más significativa de lo que solemos tener en cuenta. Entonces, siempre reconocer esta articulación subtalar, la posición de esta, y para esto es fundamental que de ahí la difícil interpretación de la misma, ya que no es como tal una articulación ni en bisagra ni esférica, tiene diferentes componentes, es compuesta, y además su eje no es un eje único ni en el plano sagital coronal axial, sino que es un eje oblicuo compuesto, lo que la hace aún más difícil de evaluar e interpretar. Pero en términos generales, tener en cuenta que como vamos también a ver más adelante, se evalúan de forma dinámica con el apoyo y de forma estática, pero en términos generales, de forma estática se debe describir la articulación subtalar, si está en varo o en valgo, esto en relación con el calcáneo, varo cuando el calcáneo, como vemos en la imagen, se inclina hacia adentro, perdón, hacia adentro en relación con el talo,
como vemos en la imagen A, y en valgo cuando el calcáneo se inclina hacia afuera en relación con el talo que va hacia medial. Eh, y esto siempre tener presente que lo ideal sería describir este varo o valgo del retropié y en relación con la articulación subastragalina o subtalar en posiciones estáticas en relación con los pies cabos varos o equinos varos que es lo más frecuente. Entonces va a estar el retropie varo presente en pies cabos o en pies equinos varos aductos, como ya conocemos, y la evaluación del retropie valgo o el valgo subtalar, que va a estar más frecuente sobre todo en pies planos valgos, en deformidades en serpentina o skew foot y en pacientes con talo vertical. Él también hace referencia que en algunas escuelas se usa el término de pronación y supinación a este nivel. Sin embargo, esto genera más confusión, hace que a la hora no solo la descripción, el diagnóstico, sino a la hora de la toma de decisiones haya más confusiones en las posiciones, sobre todo con el antepié, y no lo recomienda. Em, y tener en cuenta, pues como mencionábamos, que el complejo pues, articular subtalar se compone en principio de tres huesos. Si uno quiere incluir el cuboides, como está en algunos textos y descripciones, serían ya cuatro. Y hay múltiples estructuras ligamentarias y cápsulas articulares que funcionan en conjunto como una unidad y que brindan no solo estabilidad, sino la función adecuada para mantener esta posición en varo o algo del retropié en relación con la subtalar, pero adicional que es dinámica y cambia con el apoyo y con la marcha. Entonces, adicional a estos principios generales, tener en cuenta, según describe él, que en el pie normal la forma va a estar determinada, como hemos mencionado, por esta interrelación de las estructuras osteoarticulares, una fuerza de flexibilidad conservada de las estructuras ligamentarias eh, y a su vez las diferentes fuerzas musculares que van a permitir propulsar estas palancas a nivel del pie, que mantienen el balance, adaptan el pie a terrenos irregulares, protegen los ligamentos de estrés inusual asociado a estos terrenos irregulares o en actividades extremas deportivas o de supremo estrés sobre los ligamentos y van a propulsar el cuerpo hacia adelante y en esta medida la marcha y la deambulación. Entonces, en cuanto a algunas puntualidades de anatomía ósea y articular, tener en cuenta esto para el entendimiento mayor de la marcha, que el pie está compuesto por 28 huesos, dividido en tres secciones, retropié, calcáneo y talo. Retropié, perdón, compuesto por el calcáneo y el talo, el medio pie compuesto por el navicular, el cuboides y las tres cuñas, y el antepié, según las descripciones, compuesto por los 5 metatarsianos, y 14 falanges, además de los 12 samoideos que están en el hallux incorporados en la placa plantar a nivel de la primera articulación metatarsofalangica. Tener en cuenta que la placa plantar se describe como una extensión de los tendones flexores distales cortos antes de insertarse en la base de la falange proximal. Además, a su vez, como vemos en la imagen, el pie está subdividido, de acuerdo a algunas descripciones, en tres columnas, una columna medial, una columna intermedia y una columna lateral, eh, que pues a su vez, como vemos en la imagen, la columna medial está integrada por la cuña medial, el primer metatarsiano, la columna intermedia por segundo y tercera cuñas, y segundo y tercer metatarsianos, y la columna lateral por el cuboides y cuarto y quinto metatarsianos. Es relevante pues tener en cuenta esta anatomía articular, ya que estos puntos de interacción ósea nos van a permitir evaluar los diferentes grados de movimiento, la adaptación del terreno y cómo el pie se puede adaptar a la absorción de impactos, disipando fuerzas asociadas con el peso corporal y disminuyendo el estrés, transmitiendo esta energía a nivel de los huesos corporales. Em, Todas estas articulaciones van a permitir cierto grado de movimiento. No todas tienen una movilidad completa, pero el conjunto integrado de este grado de movimiento permite a la estructura del pie que cambie de forma, se adapte y, como mencionamos, absorba el choque y disipe estas fuerzas asociadas. Em, entonces, en cuanto a la anatomía articular, tener presente que las articulaciones mediotarsianas entre las cuñas y el cuboides y entre los huesos adicionalmente navículo-cuneiformes no tienen un movimiento, digamos, significativo o evaluable, pero sí permiten una absorción adecuada del choque y disipación de la energía. Que la articulación tibiotalar es una articulación en bisagra, poco rígida, pero simplemente, y esto pues digamos que lo mencionan en las diferentes descripciones, es una articulación en bisagra que va a permitir flexión-extensión, o si queremos ser más específicos, pues dorsiflexión y plantiflexión, que está compuesta por la tibia y la fíbula, que forman una mortaja, como ya conocemos con el talo,
La articulación subtalar, que ya la vamos a describir un poquito más a profundidad más adelante, pero está compuesta, perdón, por 2 a 3 facetas articulares, que son articulaciones planas entre el talo y el calcáneo, pero pues allí pues han habido múltiples descripciones y todavía se acepta la descripción inicial del doctor Scarpa en cuanto a que lo hacen o hacen referencia a esta como el acetabulum pedis o el acetabulum del pie, el cual ya vamos a describir en un momento, y pues que torna una vital relevancia al momento de la evaluación de la biomecánica del pie. eh, las articulaciones transversales del tarso, entonces está descrita la articulación de Chopard, que consta de 2 articulaciones, la talonavicular y la calcáneo-cuboidea, y que delimita, o este es el límite normalmente del paso del retropie al medio pie. Em, la primera articulación, la talonavicular, es una articulación en bola y cuenca, y la segunda articulación es la articulación calcáneo-cuboidea, es una articulación doble en silla de montar, y ya las articulaciones tarsometatarsianas o del isfranc, de acuerdo a su epónimo, que representan ya el borde distal del medio pie, todas tienen una forma plana, con una alineación adecuada, pues si no hay deformidades evidentes, y que corresponde a la articulación de las 3 cuñas, articulándose con los 5 metatarsianos. Ya a nivel más distal están las articulaciones metatarsofalancas, también tipo bola y cuenca, condilares o bicondilares, que son pequeñas, y siendo la primera articulación metatarsofalágica la más grande de todas, hay 9 articulaciones interfalángicas como vamos a ver en la imagen. Em, Todas estas tipo bisagra, solamente el primer dedo tiene una articulación interfalángica, y el resto corresponden a articulaciones planas que existen en el medio pie entre las cuñas, el cuboides y el navicular a su vez, que tienen un escaso movimiento, pero pues como ya mencionamos previamente, son útiles y fundamentales a la hora de la absorción y la transmisión de la energía. Entonces, para comenzar con la articulación del tobillo, puntualmente la articulación tibio-talofibular, como mencionamos, es una diartrosis compuesta por estos 3 huesos, tibia, talo y fíbula, y hay varios ligamentos y cápsulas articulares en relación con estos, simplemente los vamos a mencionar para tenerlos presentes, no vamos a ahondar en ellos. Es una articulación, como mencionamos, en bisagra, funciona estrictamente en el plano frontal, como hicimos énfasis previamente. em, es una articulación que funciona como una diartrosis, y tiene adicionalmente la presencia de una anfiartrosis que describen algunos textos como una suplencia estructural y ligamentaria, que es la sindesmosis y tibiofibular, y la unión de estos huesos, como ya se ha descrito, pues digamos, es la que permite la adecuada movilidad en bisagra, tanto en flexión dorsal como plantar, teniendo muy en cuenta que esta articulación tibiofibulotalar va a estar, digamos, protegida o cimentada adicionalmente por la potente sindesmosis anterior y posterior. Entonces, pues esto ya está en cuanto a las estructuras ligamentarias, y este sistema ligamentario en la unión tibioperonea o tibiofibular anterior no solo brinda estabilidad a nivel de la mortaja maleolar durante los desplazamientos y en la planta y dorsiflexión, sino que también permite una correcta transferencia de cargas en la articulación del tobillo. Estas fuerzas procedentes de la articulación del tobillo que se reparten, o sea, se distribuyen a través de todo el esqueleto del pie y de la pierna de forma dinámica. Tener muy en cuenta pues que la mayor proporción o la que brinda mayor estabilidad y fuerza a nivel de la sindesmosis posterior, y pues de allí su principal relevancia. Y adicional a esto, a nivel de la articulación del tobillo, hay múltiples estructuras ligamentarias que van a brindar mayor estabilidad, para mencionar las más relevantes. Entonces están los ligamentos colaterales, un complejo medial o deltoideo y un complejo lateral. Y estos 2 sistemas de contención poseen una función mecánica que, si bien es diferente, se complementa una a la otra. El deltoideo, siendo un ligamento más grueso constituido por 2 capas, brinda estabilidad al tobillo en el plano frontal y bloquea las fuerzas de distracción a nivel de la zona medial de la articulación, por lo que limita en términos generales el valgo excesivo del calcáneo. Y las fibras más posteriores de este ligamento limitan la flexión dorsal de la articulación, y por su parte el complejo lateral limita el varo excesivo del tobillo y brinda estabilidad del mismo a nivel del varo.
En cuanto a la movilidad, el tobillo tiene en términos generales una dorsiflexión o flexión dorsal de 10 a 15 grados, una flexión plantar de 50 a 60 grados. Esto ya en el adulto, en los niños, y como mencionaba el doctor Mosca, son mucho más flexibles en términos generales, entre más pequeños, más hipermóviles y laxos, por lo que podemos ver dorsiflexiones de hasta 30, 40 grados o inclusive mayores, siendo esto fisiológico, y plantiflexiones y de características similares. Eh, y el eje de rotación del tobillo no solo va cambiando con el crecimiento y el desarrollo, sino que también cambia con todo el arco de movimiento del tobillo en un patrón de marcha y de ambulación normal. Em, en plantiflexión, la articulación del tobillo en términos generales va a estar laxa, la región posterior va a ser más estrecha que en la anterior, y en dorsiflexión es el momento donde el tobillo es más estable al momento de su evaluación. Y en términos generales se ha descrito que el eje del tobillo se identifica como la línea que une la punta del malero medial y lateral, y es esta la que se evalúa pues al definir algún tipo de alteración torsional o rotacional a este nivel. En cuanto a la posición ya en el adolescente y en adulto, en el plano coronal el tobillo tiene una inclinación normal de 8 grados, de alrededor, perdón, de 8 grados de varo con respecto al plano transverso, y el plano transverso tiene una inclinación de 20 a 30 grados de rotación externa con respecto al plano frontal. En cuanto a la articulación subtalar, y pues digamos que aquí entrando dentro, valga la redundancia, dentro de uno de los pilares, de acuerdo a lo que describe el doctor Mosca, a la hora tanto de evaluar las deformidades en pie como la toma de decisiones, corresponde a la cara inferior del talo y la cara superior del calcáneo, y como mencionábamos, está escrita pues, o corresponde a dos o tres articulaciones, digamos, de acuerdo a cómo uno la quiere evaluar, que va a estar dada pues por la talonavicular y la talocalcánea. En algunos textos está descrito algún componente articular entre el talo y el cuboides. Sin embargo, pues en términos generales se describe entre la talonavicular y la talocalcánea. Con dos disposiciones diferentes, la articulación anterior va a ser ovoide y cóncava y la posterior va a ser ovoide y convexa. Em, y es fundamental tener en cuenta que esta articulación subtalar digamos que como según lo que describe Mosca, la primordial a la hora de brindar una plataforma estable y flexible para el pie que lo permita adaptarse a estos terrenos irregulares, perdón, pero impulsar el cuerpo y la marcha en el espacio. Em, Esta permite que haya una adaptación adecuada al suelo durante la fase de apoyo inicial de la marcha, y posteriormente, al bloquearse, como vamos a ver, se convierte en una palanca rígida que propulsa la marcha. Hay diferentes interrelaciones descritas entre los huesos del medio pie y el retropié. Algunos autores describieron o hicieron la primera descripción de esta también como una bisagra. Sin embargo, esto es, como vamos a mencionar, demasiado simple. Y es allí donde el doctor Scarpa, que hizo una primera aproximación más significativa, hizo una comparación de esta articulación con la articulación de la cadera en cuanto al acetábulo y la cabeza femoral. Y aunque esta no es perfecta, como vamos a mencionar, pues la descripción en 1818 por el doctor Antonio Scarpa del acetabulum pedis, pues sí se aproxima sobre todo de manera funcional y biomecánica a lo que podemos evidenciar a nivel de la articulación subtalar, cómo evaluarla y cómo interpretar las diferentes alteraciones a este nivel. Entonces, básicamente, el doctor Scarpa a lo que hacía referencia es que habían, si bien no en este punto, entre solamente la articulación como sería entre la cadera y el acetábulo, en este punto habían dos superficies articulares, que sería entre la articulación entre el talo navicular y a nivel talo calcáneo, pero que estas dos superficies articulares, como vemos en la imagen superior a la izquierda, se comportaban como este acetábulo o esta cuenca, esto también cimentado por el papel fundamental del ligamento spring, y que en este punto la bola sería el domo, perdón, la bola sería la cabeza del talo que se desplaza sobre esta cuenca, y pues digamos que esta descripción todavía es aceptada y hoy día es la que permite las diferentes evaluaciones dinámicas y biomecánicas de la articulación subtalar. Em, entonces, como mencionábamos, haríamos referencia a un acetábulo compuesto por dos huesos, un ligamento intraarticular, una cápsula articular y una bola que sería la cabeza del talo. Tener siempre presente que no es una articulación esférica independiente, hay en este caso dos o tres articulaciones descritas, eh, y los movimientos combinados, si bien pues hacen parecer clínicamente que es esférica, no es esférica,
y tiene un eje en movimiento en el plano oblicuo que ya vamos a describir, que está descrito como el eje de Henke. Importante y muy relevante, como lo vamos a ir describiendo a lo largo de la charla, que los principales vectores de movimiento y digamos que la forma más o lo ideal que describe el doctor Mosca a la hora de la evaluación dinámica es evaluar la subtalar en inversión, que correspondería a varo, y es un movimiento combinado en donde este acetabulum pedis, como él describe, va a estar en plantiflexión, rotación interna y supinación. Y un movimiento de versión, o lo que conocemos como el valgo, en este caso es un valgo del retropié, en donde el acetabulum pedis va a estar dorsiflejado en rotación externa y pronación. De ahí, digamos, la importancia, y él recalca todo el tiempo que no son movimientos simples, que no se debe simplemente hacer una descripción de un único segmento y un único patrón de movimiento o posición en el tobillo o en el pie, y que se debe subdividir cada uno de los segmentos y describir la posición de cada uno de ellos. Em, entonces, de esta manera es que pues, se crea una articulación estable que, como mencionábamos hace un momento, tiene patrones de movimientos combinados. Entonces, la inversión con una plantiflexión, aducción y supinación, y la versión con una flexión dorsal, abducción y pronación. Estos movimientos van a invertirse o van a cambiar en el apoyo. em, y en términos generales, y digamos que a manera más sencilla, lo que él hace referencia es que este movimiento de inversión, como vemos en la imagen de la derecha, el pie va a estar hacia abajo y hacia adentro, y en los movimientos de eversión, el pie va a estar hacia arriba y hacia afuera. Y con esta descripción y en esta posición en la evaluación, tanto estática como dinámica, podemos evaluar los diferentes grados de deformidad o compromiso de la articulación subtalar. Eh, y en este punto es relevante que esta, a su vez, va a estar directamente, o más bien, como mencionábamos, todos estos patrones de movimiento se van a ver directamente influenciados por la marcha. Por lo que normalmente durante la primera mitad, perdón, de la fase de apoyo, desde el contacto inicial al apoyo inicial, la tibia y el tano van a rotar internamente durante esta primera mitad, mientras que a su vez, como vemos en la imagen de la izquierda, entonces el pie va a estar, lo que menciona el doctor Mosca, es un pie desbloqueado en la primera fase del apoyo, tibia y talo rotando externo, y para compensar este pie desbloqueado, lo que va a hacer es que se va a evertir, se va a ir hacia afuera y hacia arriba, y como mencionábamos, va a haber un valgo del retropié, y va a ser un pie a su vez pronado en este punto. Por lo tanto, digamos que él simplemente entonces dice, tener en cuenta apoyo inicial, contacto inicial, tibia rotada hacia externa. Para compensar, la subtalar va a irse en eversión hacia afuera y hacia arriba, y ya en el punto en donde ya entramos a la última fase del apoyo, este pie que previamente era bastante flexible, o esta subtalar flexible, completamente desbloqueada, compensada también por el resto de articulaciones distales del medio pie, perdón, durante la última fase del apoyo, la tibia y el talo a su vez ya rotan externamente, como vemos en la imagen. En este punto la subtalar se bloquea y se invierte completamente la posición del complejo subtalar, en donde el acetabulum pedis, como vemos en la imagen, se va a flejar plantar para lograr una adecuada propulsión eh, con relación con el talo. Se va a invertir, entonces va a haber una flexión plantar del acetabulum pedis, que sería la porción distal de la articulación, es decir, el calcáneo y el navicular. Se va a presentar una inversión. eh, y en este punto, para mantener esta posición adecuada, el pie se va a volver rígido o bloqueado. Esto permite que el pie y que la subtalar en este punto forme parte fundamental del pie como la palanca más eficiente y efectiva para generar potencia durante el impulso y propulsión de la marcha. Por lo que si hay alguna alteración o alguna deformidad, ya sea o algún compromiso ligamentario o muscular que permita el bloqueo de esta articulación subtalar y del tobillo en inversión hacia adentro y hacia abajo, esto va a impactar directamente sobre el patrón de la marcha. Algunas consideraciones y generales que describía el doctor Mosca en cuanto a la subtalar, y es tener en cuenta que la posición por defecto, la posición normal, y sobre todo en niños, vamos a ver que esto va a ir progresando en el tiempo, pero en términos generales va a ser en valgo y eversión. Él hacía referencia que, si bien este fenómeno no ha sido muy estudiado, tiene que ver pues con la estabilidad y la laxitud y la hipermovilidad de los tejidos blandos inicial de los niños.
Y básicamente en esta imagen, por ejemplo, él describía que esto era muy importante a la hora de definir en pies cabos varos, ya sean pies cabos neurológicos o en pies cabos como componente de un equinovaro aducto, a la hora de la liberación ligamentaria alrededor de la articulación subtalar, va a generar una versión aún más marcada, por lo que normalmente estos pacientes se debe tener mucho cuidado con estas liberaciones de tejidos blandos mediales, que por su parte, si uno quisiera corregir deformidades adicionales, esto explica por qué en pacientes en valgo y versión, la liberación lateral no tiene ningún impacto, ya que la posición fisiológica del pie normalmente es en valgo y eversión. Y en estas imágenes, en un paciente que estaba siendo estudiado por unas barras tarsianas calcáneo-cuboideas y de otro tipo, pero en las cuales él sí pudo evaluar un eje adecuado en varo-valgo, él describe, como vemos en la imagen, que siendo la línea roja el eje del tobillo y la línea amarilla el eje de la articulación subtalar, pues normalmente su posición convencional es en valgo y eversión. En cuanto ya a articulaciones mediotarsianas y lo que se ha descrito en los textos más recientes, digamos de ahí hacia distal como la unidad calcaneopédica, entonces están descritas las articulaciones de Chopard, que están, está compuesta por dos articulaciones, talonavicular y calcaneocuboidea. La talonavicular siendo una en artrosis, la articulación calcaneocuboidea siendo una articulación en silla de montar. em, y estas articulaciones son una extensión anterior de acuerdo a lo descrito y de acuerdo a lo que se asocia con la unidad calcaneopédica, digamos que es la descripción hoy día más aceptada, vienen a ser o se consideran una extensión de este complejo articular subtalar en cuanto a su movilidad, que tiene mayor excursión que cualquier parte del mismo. Es tener muy presente y de acuerdo a las descripciones que la articulación calcaneocuboidea tiene una alternancia en un único movimiento y esto está directamente relacionado con su posición con el acetabulum pedis, es decir, que su movilidad, así sea poca, va a depender directamente de la posición del acetabulum pedis. eh, es allí donde el doctor Mosca y otros autores, el doctor Scarpa también hacía referencia a que puede ser análoga y sobre todo si hay presencia de barras tarsianas a lo que vendría a ser una rama transversa del trirradiado en el acetábulo. Esto quiere decir que daría contención a este nivel en la base del acetabulum del pie, de acuerdo a las descripciones. Y como mencionábamos, tener en cuenta que todo el complejo, tanto subtalar como las articulaciones mediotarsianas, se bloquean con el calcáneo en inversión, y esto es evidente pues al momento de propulsar la marcha en la fase de inicio de la marcha. Estas articulaciones mediotarsianas tienen un eje longitudinal, perdón, en inversión y eversión variable, y un eje oblicuo tanto en abducción y aducción, y permiten algún grado de flexión plantar y dorsal, como vemos en las imágenes. Entonces, con base al eje longitudinal, permiten un movimiento en inversión y eversión de alrededor de 9 grados, y con base al eje oblicuo permiten, perdón, una abducción y aducción de alrededor de 57 grados alrededor de ese eje y una flexión plantar y dorsal, dorsal de 52 grados y plantar de 15 grados alrededor de este mismo eje oblicuo articular. Em, en cuanto a las articulaciones ya intercuneales, también en el medio tarso, estas permiten algo de movimiento vertical, modifican la conformación de la bóveda plantar o del arco plantar a nivel transverso. Sin embargo, pues no tienen ninguna descripción a nivel biomecánico adicional. Las articulaciones tarsometatarsíanas, que también son articulaciones estables, con un poco más, un mínimo movimiento adicional comparado con las intercuneiformes. em, Sin embargo, tener muy presente que a nivel estructural la clave de esta articulación es la articulación, perdón, entre la cuña medial y el segundo metatarsiano. em, Tener en cuenta que es fundamental también, sobre todo en síndromes de hipermovilidad, que la hipermovilidad de la primera articulación cuneo-metatarsiana puede asociarse a dolor y a patologías asociadas. Em, Tener en cuenta, como mencionamos, que el ápex de ese arco normalmente va a ser la articulación entre la segunda cuña y el segundo metatarsiano. eh, las articulaciones más medial em, y más laterales, digamos que el eje del movimiento va a estar en relación con un punto central que suele ser entre un punto medio entre el segundo y el tercer metatarsiano.
La articulación pues del isfranc o la articulación tarsometatarsina está descrita por diferentes ligamentos interóseos, como ya mencionábamos, que unían las tres cuñas, y ya el ligamento del isfranc que va de la cara lateral de la cuña medial a la cara plantar de la base del segundo metatarsiano. En cuanto a esta relevante que tiene un movimiento movilidad triplanar, sin embargo, las articulaciones mediales van a ser menos móviles que las articulaciones laterales. Y ya puntualmente, en cuanto a la movilidad a la movilidad articular de cada uno de los rayos, entonces en cuanto al primer rayo, que va a estar la articulación establecida entre el primer metatarsiano y la primera cuña, o la cunio-metatarsiano del primer rayo, hay un eje oblicuo también de movimiento de 45 grados en el eje sagital y frontal, como vemos en la imagen, que sería lo que correspondería al eje de movimiento del primer rayo del pie, y movilidad en tres planos, como describíamos en términos generales con diferentes rangos de movilidad, pero la misma movilidad para las articulaciones del isfranc o tarsometatarsianas, y es que permiten flexión dorsal y plantar, abducción, aducción y pronosupinación. Y fundamental que la articulación entre el primer metatarsiano y la primera cuña permite la flexión plantar suficiente para la propulsión de la marcha. La articulación ya del segundo rayo, que es más rígida y estable, está, digamos que cimentada en más estructuras ligamentarias que brindan mayor estabilidad, y como mencionábamos es el ápex del arco transverso, lo que va a dar mayor estabilidad a este nivel, y permite que haya una adecuada transferencia de la energía y de la carga de los rayos laterales hacia el primer rayo, que es el que va a propulsar la marcha con esta plantiflexión mayor. Y entre el cuarto y el quinto rayo, que son articulaciones con el cuboides, también con algo de movilidad, algo más que la cuña, la segunda cuña, perdón, y el segundo metatarsiano, una movilidad también triplanar en un eje oblicuo ya mucho menor de 20 grados, en el plano transverso y sagital de 35 grados, pero como mencionábamos, su principal papel es amortiguar estas cargas laterales y transmitirlas a la porción medial del pie a nivel de la primera articulación tarsometatarsiana. Las articulaciones metatarsofalángicas son fundamentales en conjunto para la progresión durante la marcha, ya que permiten algo de flexión dorsal y plantar. En términos generales, tienen una posición neutra durante el apoyo completo bipodal y monopodal, pero sí logran algo de flexión dorsal durante el despegue, que es fundamental también al momento de la propulsión. Su estabilidad está dada pues, por la placa plantar, el ligamento intermetatarsiano y extensiones digitales de la fascia plantar. Eh, y adicional a estas, las articulaciones ya interfalángicas, entonces simplemente para mencionar que son una trocleartrosis, que están estabilizadas por ligamentos colaterales mediales y laterales, permiten algo de movimiento de flexo-extensión, un movimiento medio lateral realmente mínimo, la flexión normal de 0 a 35 grados, una flexión interfalángica distal menor y ya una extensión de 0 a 80 grados. Ya para mencionar puntualmente en cuanto a las fuerzas musculares, tener en cuenta, como hemos mencionado, tanto la evaluación de la marcha en charlas previas, que cumplen dos propósitos principales estas fuerzas musculares, y es, permiten a través de la fuerza que efectúan el cambio de posición del pie durante la marcha y durante el uso del pie en diferentes actividades. em, y adicional permiten, como hemos venido mencionando en este caso puntual, la absorción del choque y la energía, la protección ligamentaria y la transmisión de esta energía a las articulaciones que son más móviles para propulsar la marcha y la locomoción de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que hay múltiples músculos que cruzan el tobillo, y que estos influencian o son efectores a nivel de la articulación de forma directa o indirecta, y que la localización del tendón con respecto al eje de la articulación, como hemos venido mencionando en términos generales, en cualquier fuerza muscular, van a indicar el papel directo de este músculo. Hay 34 músculos con efecto sobre el pie y el tobillo, 3 extrínsecos, 21 intrínsecos, como mencionamos de estos, algunos con función directa, otras indirecta. Y en la imagen, pues simplemente vemos algunos de los principales. Y cómo, de acuerdo a su posición y su inserción, sería su papel: el tibial anterior, que sería un plantiflexor y evertor, perdón, un dorsiflexor y evertor, el extensor largo del pulgar y el extensor digitorum longus, que también serían dorsiflexores, y ya en la porción posterior o retromaleolares, los peroneos del lado lateral, em, que serían también con su actividad, perdón, evertores, y el tibial posterior, flexor digitorum longus y flexor hallucis longus, que ya serían plantiflexores en términos generales.
Estas, digamos, y la correlación, como hemos venido mencionando, y la principal importancia a nivel biomecánico de estas estructuras musculares y ligamentarias es la constitución de los diferentes arcos del pie, que están formados por el tarso y el metatarso, tienen relación con el tarso y metatarso. Esto también descrito digamos, a nivel de la unidad calcaneopédica, y los integran como un solo conjunto y hacen referencia a tres arcos, unos arcos longitudinales mediales y laterales, que serían dos, y el arco transverso. De estos se encargan 112 ligamentos de mantener estas relaciones articulares, y en las diferentes descripciones hacen referencia a que esto funciona como un cable de tensión eléctrica, pero sometido a mucha tensión, un cable de Bongi, y simplemente hacen, si bien hay 112 ligamentos descritos y todos interrelacionados a este nivel, em, simplemente describen tres fundamentales que son los que toman principal papel a la hora de estabilizar estos arcos. Tener en cuenta que los arcos del pie son flexibles, responden cuando hay carga en peso sobre el pie. El arco transverso va del pie de un lado al otro, como vemos en la imagen anterior. em, y está formado por el cuboides y las cuñas y las bases de los metatarsianos, y el arco longitudinal, que se divide en medial y lateral. De acuerdo a las descripciones, el medial es más importante tanto para estabilidad y está más, digamos, representativo estructuralmente es más rígido, está formado y tiene relación con el calcáneo, el talo, el navicular, las cuñas y los tres primeros metatarsianos, y el lateral por la articulación calcáneo-cuboidea, cuarto y quinto metatarsianos. Entonces, en cuanto a estos tres ligamentos, está descrito el ligamento calcáneo-navicular, también descrito como el ligamento en resorte, y este une la brecha o el espacio que quedaría a plantar entre el calcáneo y el navicular. Es allí donde algunos autores hacen referencia que forma parte también de la articulación subtalar, brinda una función de soporte a nivel de la cabeza del talo, y es el principal estabilizador del arco longitudinal medial, por lo que su inserción en el calcáneo y en el navicular es la que va a limitar la pronación estática. Y es allí que, digamos, el concepto de unidad calcaneopédica como extensión de la función de la articulación subtalar nos permite ver también que el cuboide sería parte de esta articulación, y no serían solo tres, sino cuatro huesos en este momento. El ligamento bifurcado, que es y funciona como la piedra angular ya del arco transverso, se inserta en el calcáneo, tiene dos bandas, una medial que va al navicular, por eso es bifurcado, y una lateral que va al cuboides. Digamos que este brinda esta estabilidad longitudinal, perdón, transversal. em, y el ligamento calcáneo cuboideo plantar, que tiene ya la función de soporte del arco lateral del pie, y también conocido como el ligamento plantar corto, que, como mencionamos, pues es importante mencionarlo, pero pues el arco longitudinal lateral no tiene una mayor relevancia. A la hora de la evaluación biomecánica, como hemos venido mencionando, siempre evaluar los pacientes tanto en nivel de cadena cinética cerrada y abierta, como en bipedestación y sin carga. Esta cadena cinética abierta, entonces sin apoyo, en términos generales, la tibia y la fíbula se van a mantener en una sola posición, y en cadena cinética cerrada, cuando hay apoyo o peso a través del tobillo del pie, esto va a impactar directamente sobre la posición de las articulaciones tibiotalar, subtalar y la unidad calcaneopédica en relación con las mismas. Normalmente, cuando entonces uno evalúa el pie en pronación o en supinación, va a evaluar y se van a evidenciar diferentes arcos al evaluarlo en cadena abierta, es decir, sin apoyo, y al evaluar la supinación sin apoyo, entonces va a haber una tendencia lateral del tobillo a la plantiflexión, como mencionábamos inicialmente, el calcáneo o el retropié va a estar en inversión. Que, como ya hemos descrito, también es un movimiento combinado en varo y en supinación. Va a haber un deslizamiento medial del navicular sobre la cabeza del talo, esto en relación con la articulación subtalar, por lo que haríamos referencia a una aducción o la misma supinación. La articulación medio-tarsiana va a estar en inversión, un aumento del arco longitudinal medial, y el antepié va a estar en inversión, que, como también mencionamos, es un movimiento combinado, exponiendo la zona plantar hacia medial. Al evaluar el pie, pues sin apoyo en pronación, el tobillo va a estar normalmente en dorsiflexión, con eversión del calcáneo, o sea, el movimiento invertido. Va a haber deslizamiento hacia el lateral de lo que mencionábamos como el acetabulum pedi sobre la cabeza del talo.
La articulación mediotarsiana va a estar en eversión, va a disminuir el arco longitudinal medial y el antepié va a estar en eversión, exponiendo en este caso la zona plantar hacia externo. Y con el apoyo, em, y normalmente en un pie normal, se va a evidenciar algún grado de supinación, normalmente neutro de pronosupinación. El talo y el miembro inferior van a estar con el apoyo en rotación externa normalmente, como mencionamos, de acuerdo al grado de torsión tibial va a haber algo de neutro o progresión externa. El calcáneo en este punto va a estar invertido, como mencionamos, con el apoyo se bloquea esta articulación subtalar, lo que permite una adecuada rigidez y estabilidad a este nivel. Las articulaciones del medio tarso van a estar en inversión, van a haber un aumento considerable del arco longitudinal medial, esto dependiendo del tipo del pie del paciente, y si es un pie plantígrado o si es un pie plano, pues no va a haber un arco longitudinal significativo. Y el antepié va a estar en eversión o aducción, lo que va a permitir mantener un adecuado apoyo del pie sobre el piso. Y cuando se hace con el apoyo una maniobra de pronación forzada, el talo y el miembro inferior van a estar en rotación interna, el calcáneo en eversión, invirtiendo los movimientos previos, las articulaciones mediotarsianas van a estar en eversión y el antepié va a estar en inversión o abducción, manteniendo estabilidad en pronación con el apoyo del pie sobre el piso. Y esto finalmente, pues digamos que directamente relacionado con la marcha y sus diferentes fases, como ya hemos mencionado en charlas previas, la marcha permite o tiene una progresión rítmica, cíclica y hacia adelante que involucra todos los segmentos corporales. Cada ciclo de la marcha va entre un golpe de talón de un mismo pie que ocurre dos veces y se divide en términos generales en dos fases grandes, una fase de apoyo y una fase de balanceo. La fase de apoyo un 60% aproximadamente, 60-62%, la fase de balanceo un 38%, y la que toma, digamos, más relevancia a la hora de la evaluación de las posiciones del pie en relación con las mecedoras, que es la fase de apoyo, en donde va a haber tres momentos, un momento, perdón, de soporte de apoyo de ambas extremidades inicial, como vemos en la imagen, em, que corresponde a un 0 a un 12% de la totalidad de la fase de apoyo, un soporte de una sola extremidad que corresponde a un 12 y un 50% de toda la fase de apoyo y un momento final de nuevamente apoyo de ambas extremidades que corresponde a un 50-62% de toda la fase de apoyo. Entonces, en cuanto a las mecedoras, tener presente simplemente las tres mecedoras y ya las vamos a mencionar. La primera que inicia con el apoyo inicial o el contacto inicial en el golpe de talón eh, y va hasta que se establece pues el momento en la marcha de respuesta a la carga. La segunda mecedora, cuando la línea o el eje de carga, la línea o el vector de reacción a piso cruza hacia el tobillo, entonces inicialmente va a estar posterior, posteriormente se anterioriza en la segunda mecedora hacia el tobillo y ya en la tercera mecedora este vector de reacción a piso cruza hacia anterior y ya se ubica el peso a nivel de la articulación metatarsofalágica. Entonces, primera mecedora va desde el contacto inicial hasta la respuesta a la carga. En este, el talón es el punto de apoyo y el punto de fulcro. Este va a permitir un brazo de palanca alrededor del 25% de la longitud del pie. Hay una contracción excéntrica, como ya hemos venido mencionando en charlas previas, de los dorsiflexores. Y en este primer intervalo, que va desde el apoyo del talón hasta el apoyo del pie plano, corresponde a un 15% del ciclo de la marcha, inicia la plantiflexión en este punto, luego es la transición de plantea a dorsiflexión, hay actividad del tibial anterior para desacelerar, perdón, esta plantiflexión, eh, y está descrito que este impacto inicial del talón y el cambio de este centro de gravedad y vector de reacción a piso desde el talón hacia anterior hasta el tobillo genera una carga de alrededor del 125% del peso corporal del paciente. Em, por lo que el pie va a responder con eversión del calcáneo, aplanamiento del arco longitudinal, el retropié va a pasar de supinación inicial, es decir, del varo en el que estaba el retropié a una pronación, y compensatoriamente va a haber una rotación interna de la tibia. Estos tres movimientos descritos son los que van a permitir tolerar esta carga inicial tan grande. Em,
Ya en la segunda mecedora, que va a estar en relación con la fase de apoyo medio de la marcha, entonces un apoyo, en un apoyo sencillo, como veníamos mencionando previamente, el centro de giro va a pasar y el vector de reacción a piso se va a anteriorizar, va a ir del talón hacia el tobillo. Y en este es importante que va desde el apoyo del pie plano hasta nuevamente el despegue del talón. En este caso ya vamos, digamos que a tener en cuenta o aprovechar todas las capacidades y las estructuras flexibles del pie que van a absorber la energía y transmitirlas a una estructura rígida posteriormente que se bloquea en pronación y varo, capaz de soportar peso. Esto corresponde al 15-40% del ciclo de la marcha. Em, y el tobillo es elevado a dorsiflexión progresiva durante esta segunda mecedora, logrando un pico de dorsiflexión del 40% a nivel del ciclo de la marcha y tolerando de forma adecuada el peso. Hay activación de los músculos del compartimento posterior de la pierna, lo que va a disminuir la velocidad de respuesta de esta segunda mecedora y, y permitir una mayor distancia del paso o del balanceo en la pierna contralateral. Em, la subtalar, y es muy importante en este punto, realiza un movimiento de inversión para tolerar esta carga. En un pie normal, tolera un 30% del ciclo de la marcha. En un pie plano, alrededor solamente un 15% del ciclo. Esto explica algunas de las alteraciones o sintomatología en pacientes con pie plano, en donde la subtalar no responde de igual manera. Y la tibia pasa a una rotación neutra. em, y como mencionábamos, pasamos de un pie flexible que absorbe carga a un pie rígido bloqueado que soporta carga. Y esto es lo fundamental en esta segunda mecedora. En la tercera mecedora, en donde ya está en relación con el apoyo terminal, el apoyo monopodal sencillo, el vector de reacción a piso y el eje de gravedad pasa o se anterioriza hacia la cabeza de las metatarsianos y simplemente tener presente que el soporte o el propósito fundamental de este momento es la aceleración. A nivel muscular hay una acción excéntrica, perdón, del tibial posterior y los peroneos para neutralizar el pie y brinda alrededor del 50% de la fuerza propulsora en la marcha en este momento. Y en esta va desde el despegue del talón hasta el despegue total de los dedos. Va a brindar o corresponde más bien a un 40-62% del ciclo de la marcha. Disminuye la carga del cuerpo sobre el pie y esta carga de peso es trasladada al pie contralateral y es trasladada por el cuerpo hacia adelante. El tobillo va a estar en plantiflexión rápida durante este intervalo y la subtalar y la movilidad de la subtalar continúa en inversión bloqueada, logrando su máxima inversión, digamos que propulsionando de forma más significativa la marcha hasta el momento del despegue de los dedos, como habíamos descrito en la biomecánica de la articulación subtalar. Em, y esta plantiflexión rápida va a estar cimentada o propulsada por el tríceps sural. El antepié en este punto se va a volver más rígido. La subtalar hasta el momento del despegue, como mencionábamos, de la cabeza a los metatarsianos va a estar en inversión. La tibia en rotación externa. Y la flexión plantar del tobillo en esta tercera mecedora va a estar o está permitida por la acción o contracción concéntrica del complejo gastrocóleo, fundamentalmente el tríceps sural. Y esta flexión plantar lleva a una elongación o un alargamiento relativo de la extremidad en este momento, em, por lo que a pesar de que los músculos intrínsecos logren estabilizar longitudinalmente o los arcos longitudinales medial y lateral hasta el despegue de los dedos, para propulsionar la marcha de forma más significativa, en este punto se activa la musculatura anterior iniciando dorsiflexión del tobillo justo después del despegue de los dedos. Y pues siempre tener presente, como hemos descrito también en análisis de marcha previamente, que estos ciclos se invierten en pacientes, pues corredores, deportistas y en actividad deportiva o en carrera o en running. Siempre hay apoyo sobre al menos un pie en este ciclo. Hay una fase característica de flote y se acorta los ciclos en términos generales alrededor de un 40%.
Y simplemente para mencionar esta gráfica que comparaba pues el análisis de marcha y es fundamental, sobre todo centrándonos en en la posición de los pies en cuanto a rotación interna, externa de pues fémur y tibia, sobre todo la tibia, y la posición del tobillo y las articulaciones subtalares, pues de acuerdo a todo lo que hemos venido describiendo en cuanto al contacto inicial, el apoyo medio y la respuesta a la carga, y ya pues el apoyo terminal y el prebalanceo. Eh, a manera de conclusión, es tener en cuenta que siempre el pie debe analizarse tanto de forma poliarticular como multisegmentaria, analizar cada una de las articulaciones que hemos venido describiendo. El doctor Mosca es muy puntual en que al menos se debe hacer una descripción tanto en, pues, sin apoyo, en cadena cinética abierta y cerrada como con apoyo. Al menos de la articulación pues, del tobillo, hablando de la tibiofibulotalar, la articulación subtalar y a nivel ya del antepié en cuanto a supinación y pronación. Siempre ser precisos con la terminología, entonces él es muy claro de que hablemos una terminología general, de movimientos en general de la subtalar en inversión y versión, pero siendo estos movimientos combinados, entonces describir un retropié varo o algo, describir una subtalar invertida o evertida y un medio pie y un antepié o una unidad calcaneopédica pronada o supinada. Se debe identificar de forma adecuada cada deformidad de acuerdo al segmento articular y al segmento óseo, y esto es lo que va a permitir un adecuado análisis y toma de decisiones. Tener en cuenta que el pie es una estructura muy compleja biomecánicamente y siempre con cualquier intervención y con cualquier plan quirúrgico debemos buscar mantener el balance entre relaciones osteoarticulares, estructuras ligamentarias y el balance muscular, y pues tener en cuenta la interrelación directa que hay de esta estructura con el ciclo de la marcha y de ahí si hay compromiso pues las diferentes alteraciones asociadas. Esta es pues parte de la bibliografía que utilicé para la realización de la charla y pues muchas gracias. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la revisión. Yo pienso que hace rato que no revisábamos en detalle la biomecánica del pie y también pues vemos la importancia de entender todos los fenómenos que suceden